Sí, muy buenos días. Espero que estén captando la señal. Damos gracias a Dios por este día. Vamos a continuar con los devocionales. Gracias por los que se están conectando. Primero Dios, esperemos que esté bien todo. Y hoy nos toca analizar el devocional el texto bíblico. Les pido que vayan a la Biblia. Ahí en Éxodo 23 vamos a escudriñar, vamos a meditar del versículo 14 al 13, al 33, perdón. Éxodo 23, 14. Y iniciamos con el versículo 14, dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Estos son 3 fiestas de las 7 que el Señor estableció. 3 de ellas se les llama de peregrinar, porque todos los israelitas que podían así, hacían un viaje a Jerusalén, estaban invitados no nada más los hombres, sino también las mujeres, los niños, pero en especial los varones tenían que ir para celebrar las fiestas, atendiendo la invitación del Señor. Tenían que ir a donde estuviera el tabernáculo o el templo del Señor, posteriormente del tabernáculo, ¿sí? Entonces esto es muy interesante. ¿Cuáles son estas 3 fiestas? Bueno, aquí vamos a ver la primera, la fiesta de los panes sin levadura. Se recordaba la liberación rápida y efectiva de Egipto. Esta se le conocía como la fiesta de los panes sin levadura. Ya en sábados anteriores, en devocionales anteriores, se había explicado qué significaba el pan sin levadura. La segunda fiesta es las fiestas de las semanas, o sea, el Pentecostés. De ahí deriva la palabra 50 días, ¿sí? Después de la Pascua, a los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, o fiesta de las semanas, que en su origen tenía, escuche bien, carácter agrícola. O sea, lo que Dios les bendecía, tenían ellos que adorar y tenían que honrar a Dios con estas primicias, con estos frutos. Después la tercera, que es la fiesta de los tabernáculos. Escuche bien esto, ¿sí? Rememora, o sea, se recordaban las vicisitudes de Israel durante su peregrinar, deambular por el desierto, y la precariedad, o sea, no era tan fácil estar moviendo sus tiendas de campaña como nómadas de un lado a otro. Bueno, el camino se los iba indicando Dios. En sus condiciones materiales, o sea, vuelvo a repetir, no era fácil para ellos. Por eso cuando se celebra hasta la fecha, los judíos, estas fiestas, pues hacen unas casitas ahí de paja, de ramas, ¿sí? Entonces esta es la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En cuestiones es la legislación ceremonial, vamos a ver del versículo 14 al 17. Las 3 fiestas anuales son tratadas con mayor detenimiento en Levítico 23 y Deuteronomio 16. El hecho de que ellas aparecen aquí en Éxodo, aquí en forma de breve declaración, es testimonio de que una experiencia de liberación y recepción de pactos estaban en el corazón de toda la religión israelita, ¿sí? Por eso hasta la fecha los israelitas, los judíos, celebran estas fiestas, ¿sí? Aquí vamos a observar las fiestas religiosas del pueblo de Israel, fiestas que vienen en la Biblia, ¿sí? Las fiestas de primavera, que eran 4, que era la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, y en otoño, las fiestas de otoño eran las trompetas, las fiestas de las trompetas, día de expiación y la de tabernáculos, ¿sí? Dios ordena en Levítico 23 a través de Moisés 7 fiestas denominadas santas al Señor. Entonces aquí podemos ver 7, pero Éxodo menciona 3 que se hacían anualmente. Vamos a ver por qué celebrarlas, ¿no? Aquí la palabra celebrar es ensalzar públicamente a un ser sagrado, a un hecho solemne, religioso o profano. Sí, en este caso, pues es solemne, es religioso, dedicado a uno o más días a su recuerdo. Y entonces iniciamos
bueno, ya con el segundo versículo, dice, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás. Aquí esto es lo que se tenía que celebrar. Guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Esto es lo que representaba esta fiesta. Lleve esto en mente, por favor. Saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La forma de adorar y honrar a Dios es celebrando estas fiestas. Dice el versículo 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Aquí menciona las dos fiestas siguientes, las de la siega y las de la cosecha. Bien, dice el versículo 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Dios el Señor, de Jehová el Señor. Esto es lo que se tenía que celebrar, pero se tenía que obedecer. Vamos otra vez al diccionario. ¿Qué es obedecer? Bueno, ustedes ya lo saben. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. El versículo 18, fíjense cómo dice, ahí lo recalqué, las ordenanzas, ¿no? Perdón, lo que tenemos que obedecer, lo que tenían que obedecer los hebreos. Dice, no ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio. Aquí es una orden. Ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. ¿Qué significaba esto? Usted sabe muy bien que aquí puse una imagen del pan con levadura. Lo que hace en la masa leuda, esponja, pero esto hace que el pan se pueda echar a perder más pronto, ¿sí? Y en el caso de la grosura de la víctima, tenía que ser quemado todo el animalito, todo el cordero de la Pascua. Esto nos representa que no se tenía que haber quedado nada. Por eso es que el Señor Jesucristo no pasó otro día en la cruz del Calvario, o sea, toda la noche, no, en la cruz no. ¿Sí? Esto es muy importante. Estas ordenanzas se tenían que obedecer tal y como decía el Señor. Fíjese lo que dice el versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y aquí hay algo muy importante, dice, no guisarás el cabrito en leche de su madre. Si ustedes se dan cuenta, hay una imagen, ¿sí? Porque hay varias interpretaciones de esta parte, de este párrafo, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? Algunos comentaristas dicen que todavía la leche le estaba amamantando la vaca, la madre del animal, al becerrito, al animalito. Entonces sería cruel, ¿no? Quitarle el becerrito a la mamá, si hay un tiempo establecido. Pero otra interpretación dice que, no, que estos cultos paganos que se hacían, aquí tenemos a Dago, que se guisaba el cabrito con la leche de la madre y regaban los campos, según ellos, para que los campos estuvieran fértiles. Estos eran actos paganos, actos que no hacía el pueblo de Israel y que Dios decía, no debes de hacer esto. Es interesante estudiar, ¿verdad? Todas estas cosas. Bien, pues estas fiestas se tenían que celebrar. Y en el transcurso de que iba el pueblo de Israel, iba en el desierto, después de los mandamientos ahí en el monte de Sinaí. Pero algo muy interesante, que Dios no los dejó solos. No nada más le dijo a Moisés y Moisés transmitió la orden y se debe de obedecer. No, algo muy interesante, que el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel, ¿sí? La palabra hebrea para ángel es malak en hebreo, ¿sí? O ángelos en griego, que también significa en las dos partes, tanto hebreo como en griego, agente o mensajero, sobre todo mensajero, ¿sí? El ángel del Señor es una teofanía, ¿sí? Es decir, una aparición de Dios en la tierra, en este caso, en la forma de Jesús. Ya la persona del Señor Jesucristo se manifestaba en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que decía Génesis 18:1. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Esto quiere decir que era una teofanía. La palabra, vuelvo a mencionar, teofanía significa manifestación
aparición o revelación de la divinidad. Deriva de la voz griega, que aquí tenemos la palabra, ¿sí? Palabra que se compone de teos, que significa Dios, y la palabra paino, que aparece, entonces junto quiere decir Dios aparece. Y así tuvo varias apariciones o teofanías a personajes de la Biblia. En este caso, al pueblo de Israel, el ángel del Señor los guiaba, ¿sí? Esto quiere decir Dios mismo guiando a su pueblo, ¿sí? He aquí, dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Se está hablando de protección y te introduzca en el lugar que yo he preparado, ¿sí? Está mencionando la teofanía, el ángel del Señor. Versículo 21, guárdate delante de él, o sea, ¿de quién? Del ángel. Por eso decimos que es el Señor Jesús, es la persona del Señor Jesucristo. Dios se está revelando a través de esta persona. Fíjense, porque a ningún ángel la Biblia menciona que le dio estas características. Dice, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus amigos y aflijaré, a los que te afligieren. El versículo 23, voy rápido porque tenemos mucho tiempo, realmente esto es una cuestión de estudio más profundo, ¿sí? Pero tenemos poco tiempo. Dice, porque mi ángel irá delante de ti. Vuelvo a repetir, Israel no iba solo, iba dirigido por la presencia de Dios. Dice, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, de todos estos feos, ¿verdad? A los cuales yo haré destruir. Dios, cuando va delante de nosotros, ¿sí? Cuando lo ponemos delante de nosotros, cuando dejamos que Él vaya tomando el camino que nos va indicando, destruye a nuestros enemigos, ¿sí? Dice, obediencia, bendición y protección. Esto es lo que promete el Señor cuando obedecemos su voz, cuando le hacemos caso. Pero hay recomendaciones, dice, no te inclinarás a sus dioses. Fíjense, no, es una ordenanza y nosotros debemos de obedecer. Ni lo servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Bueno, la idolatría estaba tremendamente prohibida por Dios. Sabemos que la idolatría no nada más son las estatuas, como aquí lo dicen, sino es poner antes algo, alguien, antes que a Dios primero. Versículo 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan. Estos son los resultados, fíjense, de obedecer a Dios. Y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ahora, mucho ojo, yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, estoy hablando de los resultados de la obediencia, ¿sí? Dice, no habrá mujer que aborte. Imagínense esta bendición, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel era una mujer que era estéril, era como algo así como una maldición. Se ponía muy triste, ¿sí? Recordemos a la mamá de Samuel, ¿no? Cómo era Ana, se ponía muy triste, ¿verdad? Pero dice acá, no habrá mujer que aborte. Tristemente hoy es todo lo contrario. Estos movimientos que se están haciendo apoyando el aborto. Qué triste es cuando Dios dice que es una bendición. Dice, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Qué interesante. 27, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Sí? Dios nos da las bendiciones, hermanos, de verdad. 28, enviaré delante de ti las avispas, que echaré fuera al Jebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Cuando nosotros vamos tomados de la mano, no hay nada que se oponga, siempre y cuando sea, escuche bien, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Me acuerdo mucho de mi papá cuando él tenía unas manos muy grandotas, y cuando íbamos a atravesar la calle yo no veía a los lados,
Yo no veía a la derecha, a la izquierda, hacia atrás. Yo confiaba en mi padre, en mi papá, tomaba su mano, me acuerdo que era muy grande, y atravesábamos la calle, él me guiaba. Tomando esta enseñanza, Dios de verdad nos tomamos y Él nos toma de la mano y nos atraviesa por estas situaciones. Ahora bien, aprendamos esto, el tiempo y la sabiduría de Dios es solamente de Él. Fíjense, a mí me dio curiosidad este versículo 29. Dice, no los echaré de delante de ti en un año, perdón, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta. Dios tiene su tiempo. A veces decimos, pero Señor, ¿por qué esta aflicción? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta enfermedad? Dios sabe por qué. Él tiene sus tiempos. Y se aumenten contra ti las fieras del campo. Él tiene sabiduría. Él sabe todo. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Versículo 30. Poco a poco los echaré delante de ti. Vuelvo a repetir, Él tiene sus tiempos. Hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Nosotros no podemos ver el futuro, hermanos. Pero en las manos de Dios, Él tiene seguro nuestro futuro. Esto es lo que esperaban los israelitas. Estos, antes de llegar a la tierra prometida, Dios les iba guiando, ¿sí? Ahora, hay una comparación, la vida del cristiano. Hablamos de los israelitas, cómo Dios tienen la promesa, tenían que hacer todas estas fiestas, celebrarlas. Como cristianos ya no tenemos que celebrar estas fiestas, pero hay una gran enseñanza, ¿sí? Fíjense muy bien, por favor, les pido que vean este cuadro. En las 3 fiestas que acabo de mencionar, dice Pascua, que es panes sin levadura. Recordemos que la Pascua celebra 2 cosas. Uno, el sacrificio del Cordero, que se llega a cumplir en la persona del Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Panes sin levadura también representa la sepultura de Cristo, pero también habla de la santidad del Cordero de Dios, en este caso del Señor Jesucristo. Pero para los cristianos representa la salida de Egipto. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, cuando le entregamos nuestros pensamientos, corazón y voluntad, dejamos al mundo atrás, salimos de las prácticas del mundo. Por eso, nosotros como cristianos, esto nos representa ahora. Después vienen las fiestas de la semana, el día de Pentecostés, nos habla de la dirección y la provisión de Dios. Fíjense, ponga sus ojitos ahí en Pentecostés. ¿Qué es lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua? Y luego, cuando llegan muere, sepultado y resucita, ¿verdad? ¿Cuándo llega el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés. Por eso nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos da provisión, ¿sí? La promesa del Señor Jesucristo cuando Él asciende a los cielos dice, no os dejaré huérfanos, os dejaré en consolador de la misma esencia. Este es el Paracletos, es el Espíritu Santo. Por eso en este transcurso, en este caminar, en este peregrinaje que tenemos, tenemos la guianza del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y al último dice la fiesta de los tabernáculos. Habrá problemas, esto nos recuerda que habrá problemas. Por eso yo les vuelvo a mencionar, no hablamos del evangelio de la prosperidad. Acepta al Señor Jesucristo y se terminan tus problemas. Esta es una vil mentira y hasta una mentira satánica, ¿sí? Habrá problemas. Es interesante, si ustedes pueden ver cómo se celebra la fiesta de los tabernáculos, hacen casitas, como lo decía yo, de choza, de palma, de ramas, ¿sí? Y nos habla de los problemas que tuvo el pueblo de Israel. Nosotros también tenemos problemas, ¿sí? Por eso dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, aquí ya se está refiriendo a la iglesia, a los que hemos aceptado a Cristo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo mismo que quería Dios para el pueblo de Israel, quiere para nosotros. Fíjese muy bien ahora, un día Israel como objetivo tenía poseer la tierra. Es una bendición que le esperaba a los israelitas. Nosotros como cristianos esperamos el cielo.
A lo mejor por ahí nos decían, no, ¿cómo estás seguro que vas al cielo? Porque yo creo en Dios, porque su palabra dice en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Entonces, esta es la promesa que ahora tiene Dios para su iglesia. Fíjese lo que dice el versículo 31, hablando de Israel. Dice, y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. Esta era la promesa para llegar a la tierra prometida, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Hasta la fecha hoy vemos las noticias, como Israel está batallando con los palestinos, y ahí se forma unas guerras, ¿verdad? Siempre están, pero nosotros también estamos batallando hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero mientras llegamos está nuevamente la exhortación, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, ¿sí? En tu tierra no habitarán, no sea que te haga pecar contra contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Esto es muy interesante para concluir, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces queremos creer en Dios a nuestra manera, ¿sí? Como nosotros queremos, no como Dios lo ha ordenado. Y esto es muy importante, ¿sí? Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú has provisto, Señor, tu Espíritu Santo, tu palabra. Sabemos que en este trajinar, en este peregrinaje que tenemos hasta que lleguemos a tu presencia al cielo, va a ser difícil, pero tú no nos has dejado. Has mandado a tu ángel, que es, en este caso, la teofanía, es el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque no estamos solos, no nos has dejado huérfanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hay muchos problemas, situaciones difíciles. Gracias le damos de verdad, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, quiero mandar algunos saludos, ¿sí? Pati Bo, gracias, mi hermano, usted siempre conectándose, ¿sí? Ninfa García, gracias, señor. Gracias por mi hermana Liz, mi esposita, ¿verdad? Irma Güeyes, Yolanda Torres, mi hermana Yolanda, buenos días. Marco Antonio, mi hermano Marco, Vicky Burgerio, gracias, mi hermana Vicky, Hilda Banderas, Maribel, Brígida García, gracias, Francis, gracias, Lolis Machado, un abrazo, Ninfa, gracias, Miriam Isabel Espinosa, mi hermana Chávez, gracias, Gerardo Ayano, nuevamente, mi hermano, nos vimos en Varones y ahorita estamos aquí, mi hermano Jorge, Dios te bendiga aquí, gracias, mi hermano, mi concuño, Ismael Reyes, mi hermano Israel, gracias, Obed, mi hermano, buenos días, Maggie, gracias, de verdad, discúlpenme que me acerquen mucho, pues no hay vista del lado derecho. Pero mis hermanos, gracias por conectarse y recuerden, seguir adelante y tomados de la mano de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.